Hola, mi nombre es Ana María Arango. Yo soy Camila Villamarín Elisa Oncotem. y somos del grupo 1. Bueno, el otro día en una clase estuvimos hablando de este texto y como que la profesora mencionó, o sea, hablamos un poco de la vida de Adolf Loos y ¿En qué clase? en seminario de investigación. Ok. Y entonces como que ella nos mencionó que literalmente no nos podíamos graduar sin haber leído este texto. Y a mí me parece muy interesante porque, bueno, él es un arquitecto austriaco que habla mucho sobre la relación entre el arte y la arquitectura, que pues, como yo hago la opción en historia del arte, ¿Te parece muy interesante? me parece muy interesante porque yo Sí, siempre he obvio. querido buscar esa relación. Pero entonces me pareció también muy chévere que Adolf Loos un poco como que él hablaba del ornamento como un delito. Ok. Entonces que él estaba completamente en contra de los ornamentos, que porque si no estoy mal creo que para él como que el ornamento hacía que la arquitectura se alejara mucho de como la esencia de la cultura y eso. Entonces eso me pareció muy interesante porque pues antes de leer el texto para mí era al revés. Como que para mí el ornamento era un símbolo de las culturas, pero siento que el texto me ayudó a darme cuenta que no era tan así necesariamente, Ok, sí. ¿no? ¿Qué Sí. opinan? Pues, bueno. A mí me parece chévere como también la parte que está hablando de la cultura, que lo relaciona con el ejemplo de los campesinos, que, Sí. Que la arquitectura de la ciudad como que hace que, como que quita el equilibrio entre lo interior y lo exterior y que como carece completamente de cultura. Sí, y está desarraigado. Ajá. Me gustó mucho como la palabra desarraigado. Sí, me parece muy chévere. Y otra parte que me parece muy interesante en la lectura fue cuando habla de la relación de arte y arquitectura, pues con lo que estabas diciendo, y decía que la arquitectura es como funcional y es para la gente que lo va a usar, como los Y habitantes. el estado anímico, Ajá. ¿se acuerdan? Como al final. Sí. Pero una obra de arte es solamente para mostrar la visión del artista, entonces muestra como la clara diferencia entre la arquitectura y el arte. Siento que hasta ahora para mí no ha sido tan Clara. Sí. A mí me parece muy interesante cuando habla como que hemos creado como ciertos profetas que no deberían ser. Por ejemplo, también decía que los arquitectos suplantan a los campesinos, no los campesinos, a los artesanos. Y eso me parece muy interesante también entender como yo lo entendí, como los artesanos, como esas personas que de verdad su profesión estudia y son como mucho más conscientes y de los materiales, de su Ok, contexto, como que, no sé, siento que se le ha dado un rol al arquitecto que Más insensible, no tan sí, sensible. sí, no tan sensible y como una profesión que, es que no me acuerdo en qué clase fue, que hablamos de los artistas, o sea, esto no tiene nada que ver, pero más o menos como lo comparo, que antes los artistas no firmaban, es que lo vi en una charla, sobre el arte, que explicaba como los artistas antes eran como cualquier otra profesión, entonces ni siquiera firmaban sus obras ni nada, sino era como un orfebre, como un herrero, entonces Sí. pues lo contrataban para pintar y ya. Después se empezó a volver el artista como artista, entonces Sí. pues como una función mucho, y siento que eso también le puede pasar a los arquitectos, por ser arquitecto, no, pues es el arquitecto, pero muchas veces eso hace que como que se desarraigue de su función y Total. de lo más esencial. Por eso otra cosa que se me viene a la mente es que pues cuando yo estuve en Suecia también nos hablaron mucho de la arquitectura más que sueca, danesa, que ellos antes de poder ser arquitectos, los daneses, ellos tienen que primero ser o carpinteros o orfebres, no o sea, sabía. tienen que tener, tienen que, trabajan primero como con el material a primera mano antes de llegar a ser arquitecto, y me parece que tiene mucho más sentido. Total. Y siento que está vinculado más o menos pues con lo que habla la Y hace lectura. sentido porque entonces, pues yo siento que por ejemplo en los Andes y en Colombia no están así, pero la formación del arquitecto va desde una escala muy pequeña. Total.
Tranquila, no te preocupes. No, lo cortamos. La formación del arquitecto en otros países va de una escala muy pequeña a una escala a lo grande, ¿me Total. entienden? Y siento que es una formación más clara porque, o sea, no sé, como que siento que es mucho mejor que nos enseñen desde el detalle más pequeño. Total, al grande. Y es lo Algo que más decía también grande. la lectura, que me parece muy chévere, que ahora como que se enfoca mucho más el diseño en papel, como un arte gráfico, y no como en construcción, y de pronto como aprendiendo de lo chiquito a lo grande, sí nos hace poder como mentalizar a lo, Sí. como a lo monumental que vamos a llegar a ser. Bueno, Gracias. Gracias.